Amigos de P1, bienvenidos. Segunda parte y última de la vida de Gabriel Furlan, este piloto dirigente que quizás se hizo más famoso en la última época de su carrera deportiva al volante de los autos de carrera por su rol como dirigente que por el de piloto en sí. Sus grandes éxitos conseguidos en el comienzo de su temporada son los que hemos vivido en la semana pasada, en la primera parte de esta historia, y ahora retomamos con aquel viaje a Italia, aquel compromiso del presidente Menem de apoyarlo para intentar llevar un piloto argentino otra vez a la Fórmula 1, y era Furlan, el campeón sudamericano de Fórmula 3, probablemente el más apropiado de ese momento, 1989, para intentarlo. No fue el único, fueron varios. De hecho, en ese 1989 también fue Cingolani, con una oferta concreta de Adrian Reinhardt, nada menos, a intentar hacer Fórmula 3 británica, y también tuvo el mismo problema de todos, una cuestión de apoyo económico. Pero Furlan se quedó en Fórmula 3 y en Fórmula 3000, lo comentará ahora. Habrá detalles que uno desconocía sobre cómo fue correr en Fórmula 3 italiana en ese año 1990 e intentarlo en la Fórmula 3000 en el 91, y cuando regresa forma su equipo, el GF Motorsport, en aquel momento GF Racing, si no recuerdo mal, con Saúl Louis, su antiguo preparador de la Fórmula Renault, y juntos hacen ese brillante y exitoso equipo de Fórmula 3 que obtuvo otros 3 campeonatos sudamericanos. En el medio pasará por la guerra de los brasileños y los argentinos en el 93, que termina con aquella escandalosa definición a favor de Fernando Croseri en el Autódromo de Buenos Aires en el 93, título que los argentinos le ganan a Helio Castroneves básicamente porque todos actuaron a favor de que Croseri se consagrara. Por supuesto, Fernando hizo un brillante año con Cesario aquella temporada 93, pero tuvo mucho condimento político, mucho ambiente bastante tenso como el que se vivía en esa época entre argentinos y brasileños para que así ocurriera. Y después vendrá la última época de la Fórmula, el ingreso al TC2000 con el equipo Mitsubishi, ese año controverso, su paso a Toyota, y algunas reflexiones finales sobre el automovilismo en general, en las que Furlan nunca escatima segundos para opinar, y por supuesto tampoco escatima descripciones, adjetivos para decir lo que él cree que es así. Quedan algunas partes interesantes para utilizar en todo caso en otro momento, con otros testimonios, por ejemplo, para saber qué pasó con el TC2000, cómo llegó a este presente tan preocupante que tiene hoy, y cuál fue el camino recorrido en el que Furlan junto a Pablo Peón en alguna época tuvieron intervención dirigencial, sobre todo en la época del cambio de motores de los de cada marca al monomotor de Berta, que fue el primer paso hacia lo que después decantó en el Radical y finalmente en el motor actual de la categoría. Pero nos metemos en Furlan. Va a Europa, 1990, empieza con la Fórmula 3 italiana, y esto es lo que nos cuenta. Yo voy a Europa en el 90, corro un año de Fórmula 3 y Froilán ayudaba mucho a tratar de conseguir contactos. Argentina estaba devastada económicamente, bueno, como siempre, así que era todo difícil y complicado. Yo trataba de abrirme camino en Europa. El campeonato de Fórmula 3 en el 90 de vuelta me toca un campeonato asesino de 54 autos. Corríamos en circuitos chiquitos que largaban 20 la final, era una cosa de loco. Más de la mitad se iba sin correr. Con el presupuesto que tenía me dio para armar un equipo mixto, un equipo instalado en Italia, dentro de un equipo italiano, con mecánicos argentinos que yo llevé a trabajar. Gustavo Somi entre ellos, que vino a trabajar el primer año. No fue bien, no nos fue excelente, no gané carreras, tuve podios, tuve buenas clasificaciones, llamémosle un año 6 puntos. Lo adjudico más a mi falta de conocimiento que a la de problemas de los mecánicos. Si bien a los mecánicos puede ser que en algún momento hayamos cerrado algo, por también desconocimiento de ese campeonato, yo creo que sin conocer los circuitos, con tanta cantidad de autos, me fue bien, pero no era la expectativa, no era yo era el que ganaba casi todas las carreras de la Fórmula 3 sudamericana, entonces era muy difícil explicarle a la gente que un tercer puesto en Italia era valioso. Y era valioso, pero bueno, una cosa es la realidad de lo que uno palpa adentro y otra cosa es cómo lo percibe la gente. Corrí 2 veces la carrera de Mónaco. En Mónaco las gomas eran libres y el combustible era libre.
Era muy, por ejemplo, el primer año yo no logré tener ni goma de clasificación ni combustible de clasificación. El segundo año logro que Michelin me dé las gomas usadas del primer turno que le sacaban al campeón alemán, me las daban a mí para clasificar en el segundo turno, en Mónaco. Y con esas gomas andabas 2,5 segundos más rápido que con las normales de correr. Tanto que había curvas que se doblaban un cambio más. Entonces la curva del casino, que era de cuarta, con la goma de clasificación era de quinta. Entonces el piloto te explicaba, no, vos confiá que es en quinta. Confía con tu guarda. Y tenés la casa, y viste, tenés la pared. Entonces, Aship me da el combustible, me dieron 20 litros solamente, y cuando vos le cargabas ese combustible, el motor tenía 20 caballos más, un motor de 170 caballos. Moraleja, cuando vos le ponías la goma y el motor, bajaba 5 segundos. Entonces era tanta la diferencia que, claro, el auto andabas 4 más rápido y te comías el último porque no confiabas. Clasifiqué 11, que era un milagro, y después de la carrera choqué. Fue una carrera con lluvia y terminé, no me acuerdo, por ahí. Pero bueno, de vuelta. Eran buenos resultados, muy difíciles de vender, muy difíciles de entusiasmar. Pero no obstante, conseguí un lugar en la Fórmula 3000 para el año siguiente, en un equipo italiano que se formaba en ese momento. Un equipo chico, después tuvo muchísimas dificultades, pero era la única opción que yo tenía. No tenía plata, así que era eso o nada. Y bueno, fue un poco mi carrera europea de esos 2 años estuvo signada de esta manera, con el primer año con buen presupuesto y con falta de experiencia, y el segundo año ya con experiencia, sin plata. Y con un Fórmula 3000, que era un auto infernal, era un auto un Fórmula 3000 tenía 480 caballos y pesaba 540 kilos. Tenía una distribución de potencia, yo siempre digo lo mismo, la pole position del Fórmula 3000 estaba a 1 segundo del Minardi, que era por lo general el último, o cerca. Y en quali, en carrera era más rápido el 3000, porque largábamos con 130 litros de combustible y la Fórmula 1 cargaba 220, el auto era 100 y pico de kilos más pesado, y sacaban las gomas de clasificación y sacaban todo lo que había en esa época, con lo cual el 3000 andaba bastante más rápido. Un 3000 en carrera era un auto de medio pelotón en un Fórmula 1. No había prueba, no había nada, no había goma, no había mantenimiento, se hizo lo que se pudo. Cuando terminó el año no tenía más condiciones. Me podía haber quedado en Europa a laburar de ingeniero, de mecánico, de algo, y no, decidí pegarme la vuelta y venir a laburar acá, y bueno, ahí después se terminó dando lo de armar el equipo propio y bueno, terminó cambiando un poco mi carrera deportiva ese hecho. En ese momento yo tuve una alternativa de andar, de ser un poco así tester de Minardi, cosa que después no se llega a concretar, y yo termino volviéndome a Argentina sin plata, endeudado y con una complicación inclusive hasta jurídica. Yo tuve un juicio en Italia después por incumplimiento de contrato, que finalmente logré ganar, pero me costó 20 años de pagar abogados y un montón de cosas. Y la realidad es que volví para no correr más. Yo estaba muy frustrado porque no había podido vencer a la componente económica de mi periplo europeo. En realidad me tuerce el brazo. Seguramente también me habrá faltado capacidad porque no hago un descargo solamente con eso. Pero volví con intenciones de no hacer más nada. Y bueno, después acá ya fines del 91, principio del 92, aparece una alternativa de ya por primera vez armar mi propio equipo. Y porque hasta ese momento yo siempre corrí en autos de equipos conformados. Y bueno, ahí arranca la otra parte de la historia, que es la parte de piloto dueño de equipo, que es bueno, otra problemática aún más grande, después me terminé comprando yo mismo, digamos, ¿no? Porque fue también otra etapa de mi vida. A mí no me fue bien en Europa porque no lo supe hacer mejor. Cuando yo volví de Europa, en mi capital, yo no tenía auto, no tenía moto, habíamos comprado un departamento chiquito
Flores, que era el único capital que yo tenía, y tenía una deuda europea que era más o menos 7, 8 veces ese capital. Estuve 12 años pagando para poder cerrarla, con la plata que ganaba del automovilismo. Aquel que quiera creer que la plata de YPF me sirvió para otra cosa en la vida, tiene derecho a creerlo, yo sé cuál es la realidad. Y si no, pueden ir a Europa y preguntarle a las personas con las cuales yo pagué las cosas que tuve que pagar para poder correr en autos. Se paga todo en los autos de carrera, así que estoy muy tranquilo con eso. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia, miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vuelvo a Argentina en fines del 91 y bueno, surge la alternativa de armar finalmente el equipo acá. Me asocio a Saúl Luis, que él había trabajado. Saúl Luis había sido el preparador de mis motores en la Fórmula Renault, había trabajado conmigo dentro del equipo de Maldonado en mi paso por la Fórmula 3 sudamericana, porque él era de Los Toldos y Maldonado estaba en 9 de Julio, que son dos ciudades a 50, 60 kilómetros. Así que con él decidimos armar el equipo. Me vuelvo a Europa, compro 2 autos, en realidad compro un equipo italiano que se había desmantelado, que lo habían cerrado, y el tipo tenía todo el taller completo, 2 autos de carrera, un motor de repuesto, las herramientas, los criques, los carritos, todo. Menos lo que estaba bulonado al piso, cargué todo, me lo traje para acá. Y bueno, al principio con una casa rodante que me prestaba Daniel Singolani, todo siempre remando. Empezamos a correr de vuelta en la Fórmula 3 sudamericana, pero ahora ya con el equipo propio. Apareció un auto con una trompa rara, porque este equipo que yo había comprado era un equipo de Bolonia y en Novara, donde estaban los preparadores del motor, los hermanos Pedrazzani, habían desarrollado una nariz finita para el Dallara. En aquella época era libre, vos podías cambiar la nariz. Y yo, como había vivido ahí, yo vivía a 2 cuadras del tipo que fabricaba la nariz, había estado 2 años antes ahí. Bueno, fui, me compré todo, me traje, puse todo eso y realmente andaba bien. Y empecé a pelear de vuelta con los equipos brasileros, que habían crecido, que ya se habían afianzado un poco más en la categoría. Me costó un poco, pero bueno, enseguida acomodamos una estructura fuerte. Empecé con un auto y ya después al poco tiempo ya puse otro auto más en pista. Y bueno, me volví a insertar en la Fórmula 3, que estaba fuerte en aquel momento. Era un campeonato interesante, tenía muchos autos, estaba lindo para correr. Ahí YPF se había privatizado o estaba en proceso, y yo presenté un proyecto y ellos en aquel momento querían entrar en el mercado brasileño. Tanto es que YPF abre la primera estación de servicio en Río de Janeiro, en aquel marco de desregulación que había dado Menem al mercado petrolero en Argentina, las estaciones de servicio. Había estaciones de servicio Petrobras en Argentina e YPF empezaba a entrar allá. En ese marco les pareció interesante armar un equipo de Fórmula 3 y tenía transmisión de televisión en Brasil y en Argentina, así que YPF me acompañó con eso y otros 2 o 3 sponsors más chicos, más el alquiler del otro auto que después puse en pista, tenía un presupuesto acorde a los mejores equipos de Brasil para competir y de hecho
ganamos muchas carreras y yo gané otros 3 campeonatos más de Fórmula 3 después en los años siguientes. En el 94, cuando corrieron solamente los argentinos, cuando nos peleamos con los brasileños, gané en el 96 y en el 98, que fue el último año que corrí. El campeonato del año 92 estaba tranquilo, pero estaba creciendo y había mucha tensión interna. La Fórmula 3 todavía estaba dividida. Había una organización en Brasil, un promotor y los equipos brasileños de allá, y otra organización, todo diferente en Argentina. Entonces había luchas, había mucha disputa interna y no había unión entre los equipos. Empezaron a haber problemas deportivos en la pista. Termina pasando, o sea, en Londrina, Guillermo Quisling y yo largamos en primera fila y deliberadamente el largador de la carrera no prendió, o sea, hicimos la vuelta previa, nos enfilamos con Quisling y cuando se terminaron de acomodar los autos de atrás, el tipo prendió el verde, nunca hubo rojo. Quedamos séptimo y octavo con Guillermo hasta que logramos poner primera y salir. Y tal era el tongo que yo, que ya me la veía venir, había puesto a Mariela con una cámara de VHS a filmar la primera fila y el semáforo. Porque yo no sabía qué iban a hacer, pero yo ya me veía venir que había algún lío. Porque habían corrido al histórico largador que tenía la categoría, que era Rafael Fosaseca. Diciendo que porque era argentino, le hacía un guiño con el ojo, no sé cómo, a los pilotos argentinos para que largáramos antes. Una cosa imposible, porque al tipo, al largador, no lo ve ni con un teleobjetivo. Bien. Cuando termina la carrera, yo terminé quinto, creo, no me acuerdo cómo, me fui a la torre y a hacer la denuncia de que el largador estaba corrompido, iba a decir la palabra. Me dijeron que era imposible de probar y le dije, acá tengo la cámara, el video. Y presenté el VHS donde se veía que el semáforo apagado se prendía al verde, salían todos los brasileños y los argentinos nos quedábamos parados. Me robaron el comisario deportivo que recibió la denuncia, declaró en el tribunal de la Coda Sur que había perdido el cassette en el viaje. En el avión parece que despachó la valija y justo se le perdió el cassette. Bueno, un escándalo. Terminó fin de año con el campeonato a Croseri y la famosa carrera de Buenos Aires, donde Fabián Malta, Guillermo Quisling y yo dejamos pasar a Fernando para que se consagrara campeón. Carrera que gana Helio Castroneves, pero pierde el campeonato. Todavía me putea de vez en cuando el niño cuando nos encontramos en las carreras. Y bueno, y ahí viene ahí viene la ruptura. Se separan los dos campeonatos, Brasil hace el suyo, Argentina el nuestro. Argentina con 14 autos, los brasileños con 8. En aquel momento eran más autos de este lado. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Macking Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Macking Parts. Tanto Fernando Croseri como yo teníamos YPF como sponsor. Guillermo Quisling no, Fabián Malta tampoco. Era muy difícil imaginar antes de la carrera cómo se iban a dar las cosas. Sí, lo único que se sabía era que Castroneves, si ganaba la carrera, el único que tenía chance de salir campeón era Croseri. Yo tenía que necesariamente llegar delante de Castroneves. Por lo tanto, Castroneves largaba en pole
La cosa estaba... Y Fernando en esa carrera tenía una carretilla que le había entregado su equipo específicamente para que ande bárbaro en Buenos Aires y había clasificado como octavo. Con lo cual, casi que estaba definido el tema. Se pasó Castro, se pasó Castro, se pasó Castro, se pasó el brasileño, se pasó en el ingreso a los mixtos, se pasó Castro Neves, ya buen campeonato para Brasil, se pasó Castro Neves, les hablaba de la exigencia, de venir frenando al límite, de venir clasificando. En la curva de entrada del circuito número 9 se pasó. Se pasó mal, se cayó en la tierra y volvió a la pista, no sé si séptimo, octavo, perdió muchas posiciones. Yo había pasado el que venía segundo, no me acuerdo quién era, y me agarro la punta de la carrera. Agarro la punta de la carrera y empiezo a dar todo lo que tengo porque yo sabía que Castroneve iba a venir. Castroneve empieza a pasar autos como si fuéramos de los autitos chocadores, o sea, nos pasaba como parado, había mucha diferencia ese día a favor de él, y fue pasando uno por uno. Lo fue pasando brasilero y argentino, los que iba encontrando, los iba pasando, hasta que finalmente... empieza a pelear conmigo y en 2 vueltas me pasa a mí también. Nada que hacer, o lo tiraba afuera o pierdo la posición, pierdo el campeonato, ganaba el campeonato. Faltarían 3 o 4 vueltas para el final de la carrera. Malta iba segundo, me estoy equivocando, Malta iba segundo y yo tercero. Cuando yo entro a la última vuelta, Kisling, que venía atrás mío, que no venía lejos, yo veo que no venía. No venía. Me empiezo a mirar por el espejo y iba entrando al curvón mirando por el espejo y veo que aparece el auto de Croseri y Kisling atrás. Doblo el curvón, digo, uy, Guillermo lo dejó pasar. Pero bueno, aunque yo lo dejara pasar, todavía no alcanzaba porque estaba Malta. Digo, bueno, yo lo dejo pasar. A la bajada del tobogán va, allí va Furlan y detrás Croseri, pero nos concentramos en el brasileño. Quien se lleva el campeonato para Brasil otra vez va a ganar Helio Castro Neves. Levanta Malta, va segundo, va a ser segundo Croseri, levantó Furlan, segundo Croseri, levantó Malta en el final, levantó Furlan también, campeón sudamericano, Fernando Croseri, campeón, Fernando Croseri, la bandera argentina en las manos del argentino, creí que no levantaban, Bajamos el tobogán y cuando volamos la horquilla, Malta estaba parado 10 metros antes de la línea de llegada con el punto muerto esperando que pasara Croseri. Pasa Castroneve, festeja campeonato y cuando pasa Croseri segundo, festeja campeonato Fernando. Y en los boxes eran 700 contra 800 a las trompadas, era un quilombo terrible. Fue complicada esa carrera. Nos insultaron de arriba abajo a mi vieja, que estaba todo arreglado, que YPF nos había puesto el triple de plata, no sé, se dijeron 1000 cosas. Yo todo esto, por suerte, lo he podido hablar mucho tiempo después y con calma, tanto con Amir Nasser, que era el dueño del equipo de Castroneve, con Elinio, y lo vuelvo a decir abiertamente. Lo volvería a hacer. Yo, en esa carrera en el autódromo habría, yo creo que 20.000 personas con las banderas argentinas alentando. La rivalidad argentino-brasileña en el deporte es innegable y ese fue el único motivo real que existió a la decisión que se tomó. Y la verdad no me arrepiento, igual que como dejé pasar a Giachino para que salga campeón, que era mi compañero de equipo. Bueno, dejé pasar a mi compatriota. Y yo qué sé, deportivamente seguramente no me gano el fair play, pero creo que en ese momento era el clima que imperaba en la categoría y, te repito, no me arrepentí nunca. Ni Giachino ni Croseri salieron campeón gracias a mí. O sea, el campeonato lo construís a lo largo del año y quizás yo en la última carrera colaboré con algún punto de diferencia, pero un campeonato lo gana con 90 puntos, no con 3. Así que es mérito de ellos y yo me sentí bien de poder en ese momento tomar la decisión que tomé. La Fórmula 3 sudamericana empieza su agonía y posteriormente su desaparición porque Argentina, con sus recurrentes crisis económicas, se fue complicando cada vez más para juntar los dólares que hacía falta para afrontar el campeonato sudamericano, por un lado. Y por otro lado, el crecimiento de la sobrepoblación de categorías en Argentina empezó a generar un automovilismo más masivo y más pobre. Antes teníamos menos cantidad de categorías, menos cantidad de autos, con más recursos, con
con mejores ingenieros, con mejor tecnología, y a medida que el automovilismo fue creciendo en cantidad de autos, no fue creciendo en cantidad de dinero. O sea, el dinero que había, proveniente de los sponsors, se empezó a dividir por más cantidad de gente. Entonces, lo primero que nos pasó es que nos salimos de los campeonatos internacionales, porque cada vez juntábamos menos plata. Y eso vale para la Fórmula 1 también. ¿Por qué? Una de las explicaciones de por qué nos quedamos sin automovilismo, sin un piloto argentino en la Fórmula 1. En la época de Carlos Reutemann, el automovilismo argentino serían 2 o 3 categorías. La Fórmula 1 tenía un peso específico en el país que hacía interesante invertir en ella, a una empresa argentina. El automovilismo argentino creció en cantidad y perdió en calidad. Una de las cosas que yo siempre le he reclamado al Automóvil Club Argentino es su falta de regulación en ese sentido. No debería haber tantas categorías, porque la sobreoferta hace que todo sea un poco más pobre. Es el caso del automovilismo zonal, o sea, hay una categoría de turismo con 24 autos, se pelean los 2 que dirigen y quedan 2 categorías de 12. Esas cosas no deberían pasar y pasan, siguen pasando. Y bueno, es lo que tenemos. La única categoría que ha logrado a lo largo de estos últimos años mantener un estándar de calidad y de cantidad alto es el turismo carretera. La CTC hizo su trabajo, en algunos aspectos muy bien, de acuerdo a lo que a mí me gusta, en otros no tanto, pero finalmente el resultado está a la vista. Entonces, creo que... Pero bueno, claramente hay una sobrecarga de categorías, al igual que hay una sobrecarga de autódromos. Tenemos 50 pistas, 3 autódromos. Ya ni Buenos Aires hoy es un autódromo, es una pista. No corrí nunca turismo carretera a lo largo de los años por muchos factores. Al principio, primero porque no tuve la oportunidad, digamos, ¿no? Nunca miré para allá. Después cuando ya corrían autos de turismo, digamos, después de la etapa de Fórmula que ya podía ser una opción, yo veía que las cosas desde el punto de vista técnico-deportivo no eran claras. Me refiero a usar el poder deportivo que tiene una institución para disciplinar pilotos. Del lado del TC2000 y del Automóvil Club Argentino eso no pasa, nunca pasó, porque las categorías son una cosa, los promotores, el canal de televisión, la organización de la carrera es una cosa, el ente fiscalizador, el comisario deportivo, el comisario técnico es otra. La CTC, y me han hecho juicio por lo que voy a decir de vuelta, es juez y parte. Es decir, ellos organizan la carrera, ordenan la categoría, licencian a los pilotos y después los nombran a los comisarios deportivos, los comisarios técnicos y ponen en el ente fiscalizador o el tribunal de disciplina si hay alguna diferencia. Es decir, resuelven todo. Entonces vos no tenés nunca una instancia. Entonces, si vos te sentís incómodo por algo, no podés hablar porque te sancionan. No estoy diciendo que esto pase hoy, me gustaría que esto lo pongas, pero sí pasó muchas veces. Y bueno, yo eso lo vi siempre, lo marqué, y por lo tanto estamos bien así, digamos. Yo creo que no le hubiera agregado valor a la CTC y la CTC no me agregaba valor a mí. Yo ya en el año 97 quería dejar la Fórmula 3. Inclusive ya a mitad de año la gente de YPF que todavía estaba conmigo me había anunciado que ya a fin de año iban a cortar el presupuesto que teníamos porque creo que ya no iban a entrar finalmente al mercado en Brasil. Pero yo en el 97 había incorporado los motores Mitsubishi, habíamos tenido un proyecto con Arturo Scalise, en aquel momento el distribuidor de Mitsubishi aquí en Argentina, habíamos traído motores de Japón y que andaban muy bien, y yo los había incorporado en los autos faltando un poco menos de medio campeonato. Y con la intención yo ya de dejar de correr manteniendo el equipo. Y yo quería armar algo en TC2000. Yo ya sentía, porque me había empezado a pasar que cuando no ganaba una carrera, me preguntaban qué me había pasado. O sea, llegaba tercero y era un fracaso. Y yo ya sentía que eso era insostenible, porque
Es muy difícil mantener un nivel así tanto tiempo. Entonces yo quería encargar un proyecto nuevo. Estaba como que ya había agotado yo ese ciclo. Y Scalise me dice, mira, yo hablo un día con él, vamos a cenar, le digo, vamos a hacer algo de TC2000. Yo ya tenía un equipo fuerte, grande, una estructura importante. Estaba construyendo una nueva fábrica en Los Toldos. Y él me dice, bueno, yo te ayudo, vamos a armar el equipo. Me dice, pero yo quiero que hagas un año más en la Fórmula 3, quiero que salgas campeón con Mitsubishi. Bueno, yo acepté. Entonces hicimos el año 98 con Mitsubishi, con Dallara, con el auto rojo, que ganamos 7 de 11 carreras. Fue un campeonato, se ganó dos carreras antes del final, ganando en San Pablo la última carrera, faltando 2. Y empezamos a construir los Mitsubishi de TC2000. Ya en el año 98 arranca el proyecto de construcción. La prueba que hago en Sebring, en realidad 2 pruebas, fue la iniciativa de John de la Pena de llevar a correr a Estados Unidos, a la Indy, al campeón de la Fórmula 3 sudamericana. Él me invita a probar a mediados del 98, yo voy, hago una prueba importante y muy buena, me va muy bien. Pero en aquel año hubo 2 accidentes muy feos en la Indy. La muerte de Gonzalo Rodríguez, de Gonchi Rodríguez en Laguna Seca, y la muerte horrible de Greg Moore en un accidente horrible que lo tengo grabado en mi cabeza, si no me equivoco, en Fontana. La CART, en ese momento, la organización había anunciado la reducción de potencia y una serie de cosas para el año 99, que para intentar minimizar un poco los accidentes, porque amén de esos 2 muertes, había otro parva de accidentes de piernas rotas y estaba complicado. A mí no me gustaban los óvalos de ninguna manera, pero bueno, esperaba ver la resolución. En noviembre voy a probar de vuelta la segunda prueba ya casi definitiva. ESPN, el canal de televisión y en ese momento el dueño de los derechos de Fórmula 3 había coordinado con el equipo el apoyo económico para que un piloto argentino ocupara una butaca, así que estaba todo resuelto, no tenía que juntar plata, creo que por primera vez en mi vida. Y cuando yo estoy en Sebring probando, CART publica las normas nuevas del año siguiente que no cambiaba nada. Los motoristas, las fábricas no querían achicar la potencia, en fin, temas internos que yo no conocía. Con lo cual, yo tenía ese test, fueron de 2 días, yo había viajado con mi padre solo. A la noche, cuando nos enteramos de la noticia, yo a la mañana del desayuno le digo a mi viejo, yo así en estas condiciones no corro, me encanta el automovilismo, pero más me gusta caminar. Y fui al autódromo a la mañana a decirle a De la Pena que me disculpara que yo no corría. Bueno, me dijo, no hay ningún problema, hagamos la prueba de cualquier manera, ayúdame a que ESPN se quede. Y ahí se sube Fontana. Cuando yo vuelvo, la gente de ESPN en realidad no se manejaba en Buenos Aires, era un acuerdo en los Estados Unidos, aceptan de cualquier manera acompañar al equipo y se sube Norberto. Norberto debuta en Miami, que yo lo voy a ver, con Mariela lo fuimos a ver el fin de semana, acompañar al equipo. Norberto se pega una piña bárbara ese día, creo que fue el domingo a la mañana, me parece, en el warm-up, que le cambian el auto y demás, y después tiene otro golpe muy grande, no sé si la segunda carrera o la tercera, en Motegi, en Japón, que tiene un problema grande, auditivo, bueno, fue realmente un accidente muy jodido. Bueno, fue una época del kart muy complicado. Después aparecieron las paredes móviles que tienen hoy, y reforzaron mucho los autos, los hicieron mucho más pesados en seguridad, con lo cual, además de ganar seguridad, perdieron velocidad, y es como que lograron estabilizar. Pero bueno, la carrera de óvalo nunca me gustó y me sigue sin gustar. Para mí es un circo romano, yo lo definí muchas veces, he sido cuestionado por eso, pero lo veo de esa manera. A mí me gusta el automovilismo puro, de pista, europeo, en el concepto me refiero, y bueno, creo que ya estoy grande para cambiar.
tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Traverso se termina confirmando también a finales del 98, se hace un acuerdo comercial con el Flaco y termina incorporándose el Flaco al equipo. También un año terrible, porque el primer año del 99 para el equipo de TC2000 fue muy complicado, tuvimos una enorme cantidad de problemas. Nunca le pudimos dar al Flaco un auto como la gente, así que bueno, fue una experiencia corta. Después el de ese año se va a Toyota. Yo decido que el diseñador iba a ser Scalabroni, y Scalabroni me hace construir, él diseña, me hace construir un auto espectacular. El auto estaba muy por delante de lo que en ese momento tenía Argentina, y le encargo los motores a Balestrini. Balestrini, teniendo 2 opciones de motor de la marca, elige el motor más grande, que era el motor que equipaba al auto Galant, no era el motor del Lancer. El motor del Lancer era un poco chico, era un motor 1600, para llevarlo a 2 litros llegaba muy apretado, en fin. Balestrini decide eso y trabaja 7 meses. Cuando nos entrega el primer motor para probar en el dinamómetro, todavía no era para el auto, Scalabroni me lo hace pesar. Y cuando ve que el motor pesaba, no me acuerdo el número, 120, 130 kilos, me dice que él, más de 100 kilos el motor no podía pesar y que el auto no podía correr con ese motor. Ahí se me planteó un problema político, porque o perdía al motorista o perdía al chasista, digamos, perdía al diseñador. Con Scalise decidimos entonces tratar de llevar un motor de Fórmula 3, que era 2 litros, que era el motor chico, el del Lancer, tratar de llevarlo a la exigencia de TC2000, y el motor llegó, pero llegó con 30 caballos menos que lo que tenía la concurrencia. Y con esa potencia prácticamente no podíamos competir, además de muchos problemas de confiabilidad, porque el motor tenía problemas de biela, de pistón, tenía muchos problemas por todos lados. Renegué 1 año y medio hasta que me fui a Italia y hablé con los preparadores Pedrazzani, que eran mis históricos preparadores de la Fórmula 3 de toda la vida, y aceptaron hacerme un motor. Cuando me hicieron ellos el motor, ahí sí gané carrera. El motor, si bien era chico, era otra cosa, tenía otro nivel de fierros adentro y bueno, ahí nos pusimos competitivos, pero ya fue el segundo para tercer año, que yo tenía un contrato de 3 años, que ya fue el año fines del año 2000, y ya vino la bomba de la Argentina a principios del 2001, que desapareció, o sea, explotó la economía del país, y tener el equipo era inviable. El Mitsubishi, de pasar de vender no me acuerdo cuántos autos por mes, pasó a vender el 10%. Con lo cual se hizo inviable seguir participando en el TC2000 y perdí el apoyo oficial. Al perder el apoyo oficial me quedé sin la mitad de los recursos, y ahí, bueno, a partir de ahí, y además el país explotó. Y bueno, la categoría, que en aquel momento ya empezaba Pablo Peón y yo, que lo acompañaba ahí, y habíamos concertado la mesa de dueños de equipo, armamos un zonal. Dijimos, bueno, no hay plata, listo. Entonces, las pastillas de frote que duran 6 carreras, no hay más fibra de carbono, un montón de renovaciones técnicas para abaratar costos, pruebas libres prohibidas, esto y otro. Y bueno, el presupuesto de 100 pasó a ser 25. Juntábamos 15 y quedábamos debiendo 10, y así fuimos. Y bueno, se fue. Yo había cerrado mi fábrica en Los Toldos, me había separado de Saúl Louis, y Maldonado me alquiló un pedacito de taller. Maldonado se retira del automovilismo y me alquila un sector de su taller.
Entonces con mis mecánicos de los toldos iban a trabajar a 9 de julio y algunos mecánicos de Maldonado. Aparece Tito Pérez en mi vida, que también se había quedado sin trabajo y me da una mano para ver de hacer algunas reformas en el auto. Y bueno, nos logramos sobrevivir de esa manera y bueno, también ahí tuve otros 5 años, creo, pagando deudas que traía del 99, 2000, porque de aquella inversión inicial de la fábrica me habían quedado muchas deudas. Y nada, una cosa siempre complicada, la parte económica en el automovilismo, por lo menos a nivel argentino, es siempre una componente compleja de gestionar, realmente es difícil. La mitad de las cosas que aprendí, la aprendí a los golpes, sin plata, renegando o laburando hasta las 5 de la mañana. Yo alineaba el auto, manejaba el colectivo, dormía en carpa. Mis primeros 2 años de automovilismo fueron en carpa, porque no tenía guita para pagar el hotel. No me gustó correr así, no creo que hoy sea la manera de correr, pero es indudable que te enseña, porque la necesidad tiene cara de hereje y tenés que aprender. Yo no chocaba nunca, porque yo aprendí a correr, que si chocaba no corría más. Yo no tenía plata para arreglar el auto, mi viejo a duras penas podíamos pagar el alquiler, el rotura, olvídate. Entonces, había quilombo, me corría. ¿Qué va a hacer? Perdía un puesto. A lo largo del año ganaba 50. Sigo corriendo particular 2003 y 2004 y en realidad y 2005 y en la carrera de San Juan el sábado a la noche yo firmo un contrato con Gustavo Ramonda para incorporarme al equipo a partir del año siguiente. Esa noche cae el avión, se mata Gustavo y Ujovic y la gente que iba arriba del vuelo, salvo 2 personas que milagrosamente salvaron su vida. Y entonces, bueno, después Darío toma la conducción del equipo ante la ausencia física de su hermano y, bueno, por supuesto me convoca. Darío estaba sabiendo de lo que habíamos acordado y, bueno, yo me termino incorporando al equipo una carrera después, ante la ausencia de Nicolás, que era el piloto del auto, y arranco poco después de mediados del 2005 como compañero de equipo de Norberto Fontana. Ahí yo dejo el Mitsubishi, que era particular, yo no tenía ya ningún apoyo. Creo que alquilé el auto algunas carreras y llevé algunos sponsors míos que yo tenía, los llevé al equipo para tratar de ayudar. Y bueno, ahí arranca mi etapa en Toyota, que duró hasta el 2007. Mi retiro del TC2000 es me bajo del equipo Toyota, faltando 2 carreras para terminar el año. Disconforme básicamente con la política de funcionamiento del equipo. Yo tenía y tengo una excelente relación con Darío Ramonda, así que fui a Córdoba y le dije, mirá, me parece que seguir juntos es hacernos daño mutuamente, paremos acá. Me dijo, paremos acá, y nos pusimos de acuerdo para parar y nos dimos la mano. Y otra de las decisiones que fue dura, fue difícil para mí. No es fácil bajarte de un equipo oficial, pero creo que era lo mejor para mí y para Toyota. Ahí me reúno con Urtubey y arreglamos para que yo entre como piloto y la estructura, que era lo que más quería. Urtubey, que en ese momento él quería hacer crecer la cantidad de equipos, que entre mi equipo al Top Race. Así que ahí nos pusimos a trabajar para construir un auto, armar un auto de Top Race. Y bueno, después yo empecé a correr y después armamos otro auto más, que después creo que vino al equipo, no me acuerdo si el primero que corrió fue Rafael Morgenstein o bueno, tendría que revisar. Mariela, éramos novios y de hecho creo que vino conmigo la primera vez que yo fui a pedir el folleto de Jorge Omar del Río. Así que se comió el proceso completo, el de la escuela, el de la Fórmula Renault, el de la Fórmula 3 Sudamericana. Nos casamos, fuimos a Europa, volvimos, después vino el TC2000, vino el Top Race, bueno, muchos más años de Fórmula 3 Sudamericana y sigue hasta hoy, digamos. Ella toma parte cuando yo decido armar el equipo. Cuando yo vuelvo de Europa, después de correr 2 años en Italia y en el Campeonato Europeo de Fórmula 3000, armo el equipo de carreras, primero en los toldos, y ella empieza a trabajar en la administración en Buenos Aires y en las carreras en la parte planillerío y cronometraje. Era a mano, cada equipo tenía su cronometrista,
Cada equipo tenía sus parcializadores. Ella muchas veces junto con mi padre tomaba parciales, porque si no, no entendía, ¿viste? Vos perdías una clasificación por medio segundo y no tenías la menor idea de dónde te sacaban la diferencia. Por supuesto que no había análisis de datos y tampoco había monitores de tiempo. O sea, terminaba la clasificación y había que esperar 15 o 20 minutos para ver quién había sido el más rápido. Entonces todos andábamos preguntando, che, ¿vos qué tiempo hiciste? ¿Vos qué tiempo hiciste? Para tratar de imaginarnos más o menos cómo habíamos clasificado. Se tomaban los tiempos de esa manera y se corría, qué sé yo. Argentina es un país fierrero por naturaleza. La gente es tuerca y yo hace ya 12 años que estoy fuera del automovilismo y es muy difícil que me suba a un taxi y no llegue hablando de automovilismo con el taxista. Así que, nada, es una actividad que amé toda mi vida y lo sigo haciendo. A mediados del año 2010, Top Race, empiezo a sentir que ya no era lo mismo, ¿viste? Había una nube de tierra y yo me tiraba a la derecha, puta, justo encontraba y me chocaba con alguien a la derecha. Me pasó una vez, me pasó dos, digo, esto antes no me pasaba, y me empezó a pasar. Como dice mi médico, después de los 40 años, Pedrito Bresi, después de los 40 años te empiezan a pasar todas las primeras cosas, y me empezaron a pasar las primeras cosas. Y empecé a entender que si bien andaba rápido, pues seguía andando rápido, ya no era lo mismo. Con lo cual yo tenía compromisos comerciales, avisé a todo el mundo que iba a correr mi último año, 2011, así que hice 12 carreras de despedida. Yo arranqué sabiendo, anuncié antes de empezar el campeonato que no corría más, que era mi último año, disfruté del último año, terminé competitivo, clasificando tercero, cuarto, no me acuerdo, y me fui, me bajé, sintiendo que estaba bien así, tenía 47 años, más allá de golpes y sacudones y vértebras aplastadas y algunos problemitas que te deja de recuerdo al automovilismo, no me rompí nada, así que ya llegué a una situación a la altura de la vida que empezaba a pensar, echando la bola con los autos de carrera después de 30 años, me llevo a golpear ahora que estoy grande, es una locura. Y bueno, tenía otras maneras de vivir, no necesitaba solamente tener el trasero arriba de un auto de carrera para poder tener un ingreso, podía seguir vinculado al automovilismo haciéndolo como lo hago hoy, como ingeniero, y paré. Y no me subí nunca más, ni para probar el embrague, nada. Me han invitado, carrera de demostración, carrera de qué sé yo, de homenaje, no quiero saber nada, no me gusta. O sea, terminó una etapa de mi vida que me dio muchísimo en mi vida y la disfruté cada minuto, pero debo haber corrido más de 1000 carreras, o sea, creo que era suficiente para un pibe, perdón, hablo de mi viejo y me emociono, que le pidió al viejo que le dé una mano para hacer la escuela de piloto. No me puedo quejar. Probablemente a muchos les haya sorprendido un aspecto más humano de Furlan. Personalmente tuve la posibilidad de trabajar con él en una producción de televisión para autos de calle, CX se llamaba, un programa que hacíamos con Furlan y Monchi Balestra, otro gran tipo que luego triunfó en la televisión abierta en Argentina, un rosarino encantador. Y esa faceta de tipo divertido y emocional, las dos cosas, que muchos desconocían de Furlan, teníamos la posibilidad de conocerla. Recrear su vida, tratar de repasar sus momentos más importantes, quedarnos con algunas definiciones, pero no entrar tanto en lo político fue el motivo de este programa, el leitmotiv de estas dos producciones que nos llevaron a conocer un poco más la vida de Furlan. Probablemente cuando haya que opinar de cosas políticas, de situaciones como la actualidad del automovilismo argentino, una crisis que ha generado la sede del ACA con su desgobierno a lo largo de los últimos 20 años por lo menos, tendremos la posibilidad de convocar nuevamente a Furlan para que opine de esto, también de algunas otras situaciones del automovilismo argentino actual e incluso de las últimas 2 décadas. Pero este programa no estaba dedicado a ese perfil de Furlan, el político, sino en todo caso al de su vida personal
y es lo que quisimos reflejar. La emocionalidad del final, hablando de su padre, todo lo que fue contando a lo largo de estas 2 semanas sobre sus problemas económicos, sobre su forma de correr, por algo es que no chocaba Furlan. Hoy nos enteramos, era porque no había plata para reparaciones, y todo eso tiene una importancia muy, muy grande a la hora de evaluar cómo fue su trayectoria deportiva. Esperemos que les haya gustado. Hemos recibido muchos mensajes la semana pasada en la primera parte. Por supuesto hay quienes se siguen oponiendo a las decisiones que él tomó en conjunto con otras personas a lo largo de su vida, y por supuesto no es el favorito de mucha gente. Él lo sabe y él mismo lo dice, así que tampoco es un problema haberlo redescubierto o confirmado en P1. Gracias a todos por los mensajes, a Gabriel y a su mujer Mariela, que nos ayudó muchísimo con el archivo fotográfico, especialmente con fotos inéditas como la de la prueba de John de la Pena con el IndyCar en Sebring en 1998 la primera, y en el 99, después de los accidentes de Greg Moore y Gonchi Rodríguez, la segunda, cuando esperaba el cambio de reglas de la categoría que nunca llegó. Nos vemos la semana que viene con otra hermosa historia de automovilismo aquí en P1. Hasta entonces.